disfrutando y sufriendo a partes iguales. Babas. Voy a quedar aquí en esta cama. ¿Qué tal, aventureros? Aquí estamos, el segundo día. Ya llevo como 6 o 7 kilómetros. Ahí tengo la bici. Por ahí tenemos el camino. Por esa pista. Así que vamos a continuar dirección a Salas. Luego Tineo. Y a ver si llego hasta Pola de Allande o a ver hasta dónde llego, si no quedo un Tineo o a ver. Bueno, segunda etapa del Camino de Santiago. Camino primitivo. Así que vamos a ello. Creo que se aprecia la cuesta, siempre se ve mal en la cámara, pero bueno, yo tengo que subir por ahí para arriba. Vengo empujando la bici por aquí, no sé si al fondo se verá que estas alas por ahí, creo que no se aprecia, pero bueno, llevo empujando como media hora o así. Una cuesta de la Virgen. Encima, menos mal que no paré ayer en Salas, porque eran las fiestas de Salas y estaba todo lleno de gente todavía de doblete. Y ningún sitio abierto donde poder tomar algo, ni desayunar, ni nada. Así que voy a seguir hasta el siguiente pueblo, a ver cómo está de cuesto, si puedo montar en algún momento en la bici y dar pedales, o voy a tener que seguir empujando hasta Tineo. Bueno, nos vemos. Sufriendo, llegando a El Couz. Tengo que subir hasta el Alto de la Espina y de ahí en dirección Tineo. Pero está costándome la vida, está costándome la vida. Si se aprecia la cuesta, supongo que no, como siempre, pero bueno, poco a poco y para arriba. Aquí seguimos, un poco más de ruta, ya salimos a Tineo, haremos ahí tomar una cervezuca y comer algo para reponer un poco la energía. Habrá que subir todavía un poco, miréis qué vistas, Vamos aquí por el Cordal, por el canto de la montaña, dirección Pola de Allande. ¿Llegaremos hasta allí? No lo sé. Faltan todavía 31 kilómetros, así que igual lo veo un poco difícil, pero bueno. Me molaba hoy acampar, así que igual si encuentro algún sitio un poco curioso para acampar, igual me paro ahí y mañana más. ¿Verdad? No tengo ninguna prisa. Mira ahí, qué vistas espectaculares.
fin encontré sitio para acampar. Tengo mi bici por ahí detrás, en esa capilluca. Tiene ahí un poco de tendejón. Sitio perfecto para acampar. Que hay un pueblo que se llama Cerdigón o algo así. Bueno, creo que estoy a unos 15 kilómetros de Pueblo de Allande. Así que nada, voy a acampar aquí tranquilamente. Esperar a que se quite el sol. Ver un poco de sopina para cenar que tengo ahí. Ay, cómo refleja. Y mañana más, que yo creo que estuvo bien por hoy. No sé cuántos kilómetros hice. Poco me da más. Poco a poco. Bueno, pues al final cambiamos de ubicación. Tenemos ahí perro guardián y de todo para que no venga nadie de noche. Y estamos por aquí detrás. Voy a enseñaros dónde estoy acampado. Estoy en un pueblín que se llama San Facundo. Encontré esta iglesia desde la carretera. Está muy bien, la verdad, para acampar. Bueno, esta zona está llena de humedad. Pero esto está de lujo. No se ve, estamos en pozas de la carretera. Tiene una fuente ahí con agua fresquísima. Ya tengo aquí haciendo la cena. Hoy toca ave con fideos, sin conservantes, y luego unas sardinas picantonas. Estoy aquí ya calentando el agua con el mini hornillo. Y luego me haré un cafetín y demás. Y aquí tengo mi tienda de campaña preparada con la luz antimosquitos, el saco, la almohaduca y demás. Así que nada, por aquí vamos a pasar la noche hoy.